abre la sesión. El acta de la sesión 10ª especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 11ª especial se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido un oficio del superintendente de Valores y Seguros, mediante el cual responde una solicitud de información de esta comisión en orden a remitir copia de los oficios de fiscalización enviados por la superintendencia a Codelco desde el año 2009 y las respuestas enviadas por Codelco a dicho organismo. Eso es todo. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sobre varios. Diputado Juan Luis Castro. Presidente, a la luz de los antecedentes que han ido surgiendo en esta comisión investigadora y del informe del CDE, parece prudente, entre otras materias, la prolongación del plazo de esta comisión por algún tiempo más que sea razonable. Como está fijada, entiendo, como última sesión de audiencia esta, y si lo tiene bien la comisión, habría que establecer si hubiese acuerdo al respecto, para poder esto plantearlo a la sala y tener un plazo nuevo para recibir a otras personas. Desde luego a mí me gustaría que viniera la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo, y otros actores más que ya se habían insinuado en la sesión anterior. Entonces quiero dejar planteado esto para que lo podamos resolver, dado que es la última sesión con los plazos actuales. Estoy de acuerdo, presidente. Yo creo que sí sería útil tener a las personas del Consejo de Defensa del Estado, presidenta eventualmente. Yo creo que ya detectamos el problema, estamos bastante conscientes todos de que hay un problema. Creo que no se ha avanzado aún en la solución. No hemos escuchado una solución por parte del Ejecutivo, hay propuestas encontradas entre Contraloría y Codelco. Sí creo que sería bueno, presidente, aceptar y solicitar a la sala. Entiendo que la primera prórroga requiere únicamente la mayoría de los parlamentarios, de forma que creo que la vamos a obtener. Así que, de acuerdo con el diputado Castro, presidente. Gracias, diputado Ward. Bien, entonces yo solicito recabar el acuerdo de la comisión investigadora para ampliar el plazo de funcionamiento de esta comisión por 60 días. 60 días vamos a solicitar a la sala, a objeto de tener también el tiempo necesario para la elaboración del informe de conclusiones. ¿Acordado? El 21 de octubre y se descuentan los días feriados. Claro, el día domingo hasta Año Nuevo por ahí. Tendrá que suspender su cuenta. Vamos a sacar la cuenta. Sí. ¿Está acordado? Va a enviar la solicitud del oficio para que la sala ratifique el acuerdo de la comisión. Bien, la presente sesión tiene por objeto continuar con el análisis de la materia que abordó en su momento el presidente del directorio el día 4 de octubre recién pasado, señor Oscar Landerreche, y para esos efectos vamos a suspender para dar ingreso a nuestros invitados. Damos la bienvenida al presidente del directorio de Codelco, señor Oscar Landerreche, quien en esta oportunidad se encuentra acompañado por don Nicolai Bakovich, que es consejero jurídico, la señora Susana Rioseco, que es abogado de la Consejería Jurídica de Codelco, como también los señores José Robles, vicepresidente de Productividad y Costos, señor Daniel Sierra, vicepresidente de Recursos Humanos, y de don Juan José Toá, que es el gerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos. El objeto de esta sesión es continuar con la presentación hecha por el presidente del directorio de Codelco. Hubo algunas consultas que fueron formuladas
transversalmente por los parlamentarios que quedaron sin responder, producto de los tiempos que son bastante acotados. Así es que esto es hasta las 5, 17 horas. Presidente, como moción, sería Pero, bueno... pero un poquito para hacerlo. Por lo tanto, vamos a hacerlo de la siguiente manera, metodológicamente hablando. Me imagino que el presidente del directorio tiene consignadas las preguntas formuladas en la sesión anterior y las respuestas. Por lo tanto, en una primera etapa vamos a hacer eso y luego una ronda de preguntas y eventualmente, si es que no nos alcanzara el tiempo, vamos a extender el plazo de vigencia de la comisión. Diputado Castro, disculpe. En la hora, final. En la hora. Así es. ¿Sí? Bien. Don Óscar Landerreche, presidente del directorio, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Siempre es un placer estar acá. En primer lugar, efectivamente lo que tengo preparado, tomamos nota de las distintas preguntas y tenemos preparadas las respuestas, pero antes que eso, me gustaría aprovechar de discutir un tema que ha tenido cierta importancia e impacto público en las últimas horas a raíz de las distintas etapas que tiene el proceso de litigación del diferendo entre Codelco y la Contraloría General de la República. En particular también creo que hay algunas cosas que se han estado reporteando que son imprecisas. Ahora, como este es un tema que está siendo llevado por equipos de abogados, ¿no es cierto? Por el lado de la Contraloría, su equipo de abogados es el Consejo de Defensa del Estado, y por el lado de Codelco es nuestro equipo de abogados, coordinado desde nuestro fiscal. Lo que me parece que es prudente, le he pedido que me acompañe a uno de nuestros abogados principales, que es don Luis Cordero, que está a mi lado, simplemente con el objeto de que él, en forma breve, Lucho, nos haga un cierto explicación de cuál es el estado actual de ese diferendo y de los aspectos jurídicos que están involucrados, simplemente para efectos de información, y después yo sigo con esto. Vale. Perfecto. Yo le voy a solicitar que diga su nombre y el cargo, para efecto del acta. Bien, mi nombre es Luis Cordero Vega, soy miembro del equipo legal de Codelco y se me ha solicitado aclarar algunos aspectos relevantes desde el punto de vista de algunas afirmaciones que se han realizado el día de ayer y que son indispensables de tener en consideración para poder entender razonablemente bien la discusión judicial planteada por la compañía. Lo que en primer lugar se presentó ayer o se hizo público ayer no es un informe del Consejo de Defensa del Estado, sino que es la contestación a la demanda que interpuso la empresa. Esto es relevante esencialmente para poder distinguir el rol que le corresponde al Consejo de Defensa del Estado en este litigio. Aunque pudiera ser redundante, creo conveniente recordar que legalmente el Consejo de Defensa del Estado es el abogado de determinados organismos públicos en el sistema institucional chileno. En otros términos, la posición del Consejo es una posición de parte y es obligatoria en aquellos casos en que los organismos públicos que intervienen judicialmente carecen de personalidad jurídica, como es el caso de la Contraloría. ¿Esto por qué es tan relevante de tener en consideración? Porque... Así es, sí. Entiendo que sí. No se está transmitiendo. Se está grabando, no está transmitiendo. Así es. Sí. Por favor, continúe. Esto es relevante esencialmente porque, aunque la explicación pudiera parecer básica, la intervención que le corresponde al Consejo en este caso no es facultativa. Es decir, el Consejo no elige los casos que representa en situaciones como esta. No emite juicios de mérito si los acepta o los rechaza. Está obligado a asumir la representación de aquellos organismos estatales que carecen de personalidad jurídica. Concluir, entonces, que a partir de eso existe una posición institucional en determinados asuntos en los cuales interviene el Consejo es una impertinencia desde el punto de vista normativo. Quiero colocar algunos ejemplos para que se pueda entender bien lo que quiero decir.
El Consejo de Defensa del Estado asume las defensas del Fisco de Chile en los casos de las demandas de violación a los derechos humanos, en el caso de responsabilidad del Estado. La participación del Consejo en esos casos no significa que el Consejo avale lo que ahí sucede, pese a que defiende los intereses del Fisco. En el caso de abusos policiales sucede exactamente lo mismo. Las demandas que se interponen en contra del Estado por abusos policiales por responsabilidad patrimonial y de los cuales en muchos casos son condenados, implica la intervención del Consejo, pero no por eso significa avalar lo que en ellos sucede. Lo mismo en el caso de negligencias médicas, ¿no? O fallas de la organización en la prestación de servicios médicos, el derrumbe de una obra pública, el hecho de la circunstancia que se derrumbe un puente y que de ello se derive accidentes en contra de ciudadanos y en consecuencia intervenga el Consejo, no avala o significa que el Consejo esté de alguna otra manera sosteniendo un interés distinto al de la defensa judicial. Lo mismo sucede en el caso del error judicial. Quiero recordar que si se comete error judicial, es decir, por las intervenciones y decisiones judiciales del Poder Judicial en casos penales, aunque resulte redundante decirlo, la defensa de esos casos está a cargo del Consejo de Defensa del Estado también. Si el Ministerio Público comete un error, formaliza mal a alguien, realiza indebidamente la dirección de una investigación y de ello se produce un perjuicio a los ciudadanos, quien asume la defensa del fisco en esos casos es el Consejo de Defensa del Estado. Si este Congreso se equivocara en la dictación de una ley y producto de eso se generaron perjuicios en favor de algunas empresas o ciudadanos, ¿a quién le corresponde la defensa? Es al Consejo de Defensa del Estado. En el pasado, de hecho, a otras empresas estatales han hecho eso precisamente por errores de dictaciones de la ley de leyes que han sido dictadas por el Congreso. En esas condiciones, creo conveniente, y en el caso particular de esta discusión que afecta a esta compañía, este es un asunto que ya había tenido en discusión la propia Contraloría respecto de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En ese caso, contienda de competencia que en estos momentos conoce el Senado, la Contraloría trató de comparecer separadamente ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, y tanto la Corte de Apelaciones cuanto la Corte Suprema le indicaron a la Contraloría que el único medio judicial por el cual puede comparecer es a través del Consejo de Defensa del Estado. Esto explica que la Corte Suprema sistemáticamente en los últimos años sostenga que si entidades que carecen de personalidad jurídica, como sucede en el caso de la Contraloría, son demandadas y no son representadas por el Consejo de Defensa del Estado obligatoriamente, hay problemas de emplazamiento y, consecuencia, nulidad de los juicios. El Consejo de Defensa del Estado incluso ha llegado a la Corte Suprema sosteniendo que las relaciones que ella tiene con las entidades que representa son propias de las relaciones cliente-abogado. La Corte Suprema ha aceptado ese criterio y ha impedido acceder a información del Consejo porque ha protegido el privilegio cliente-abogado que se ha hecho extensivo a las relaciones que tiene el Consejo respecto de los asuntos que tiene. Es más, la Corte Suprema ha hecho extensiva a esas relaciones el Código de Ética Profesional de Abogados precisamente para proteger la relación cliente-abogado. ¿Por qué me parece relevante y pertinente hacer estas precisiones? Entre otras cosas porque lo que se conoció ayer fue un escrito de parte, no corresponde sino a la obligación legal que tiene el Consejo de Defensa del Estado y que era predecible desde el inicio de la interposición de esta demanda, porque la Contraloría General de la República no puede sino comparecer patrocinada y defendida por el Consejo de Defensa del Estado. Eso nada más, señor presidente, para efectos de clarificar este punto legal. Muchas gracias, don Luis Cordero. Le ofrezco la palabra entonces al presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerreche. Muchas gracias Luis. Señor presidente, junto con agradecer la oportunidad de estar aquí compartiendo con usted esta sesión de la Comisión Investigadora, quisiera informarle que junto a los equipos de Codelco hemos trabajado en la elaboración de las respuestas a cada una de las consultas hechas por los honorables diputados en la sesión pasada, ya que hemos considerado que esta es la mejor manera de entregar los antecedentes requeridos por ustedes para el correcto funcionamiento de esta comisión. Por ende, esta presentación debe considerarse como complementaria con los antecedentes ya aportados en la sesión del 4 de octubre pasado, y no voy a repetir las cosas de la sesión anterior para usar bien el tiempo. Vamos por partes. Respecto de la consulta del honorable diputado Felipe Ward respecto de la solución a este diferendo, quiero recordar que, tal como el mismo diputado señaló correctamente, presenté ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados el 5 de julio pasado una propuesta
que contempla un conjunto de mejoras legales que apuntan a cumplir con el objetivo de potenciar el gobierno corporativo y los mecanismos de control sobre Codelco, además de hacerla más eficiente y productiva. En dicha presentación dimos cuenta de cómo se generó la Ley de Gobierno Corporativo del 2009, que profesionalizó la administración y gestión de Codelco, que declaró que esta era una empresa del Estado que sería administrada como sociedad anónima y que la administración y gestión de la empresa sería autónoma respecto del gobierno de turno. Vimos los avances en materia de transparencia y buenas prácticas, también nuestros avances en aumentar las licitaciones públicas con un completo análisis de las normas en juego y de las contradicciones normativas y la consecuente propuesta de mejora. Creo importante que esa presentación sea incorporada, si fuera posible, a los antecedentes de esta comisión, para lo cual le hago entrega de una copia, ¿ya? Como quedó pendiente eso. Desde este punto de vista, Codelco tiene la convicción de que hay un espacio importante para que desde el trabajo legislativo se pueda mejorar el gobierno corporativo de la compañía, las instancias de control de Cochilco y aclarar lo que a nuestro juicio son inconsistencias en el actual marco legal. Con respecto a si Codelco continuará con su demanda judicial, quisiera reiterar lo ya dicho en la sesión del 4 de octubre. La compañía buscó en una primera instancia la vía administrativa como solución a este diferendo. En realidad, previamente sugerimos una vía legislativa, después pasamos a la administrativa. Agotó y mostró su disposición a incorporar todos aquellos aspectos que la ley le permite respecto a los requerimientos de Contraloría. Lamentablemente, ese camino no nos llevó a una solución satisfactoria. Sin embargo, sigue vigente la propuesta de solución administrativa, sigue vigente. Sigue vigente la propuesta de solución administrativa que le presenté al Contralor en junio de este año y que en los hechos resuelve los planteamientos hechos por la propia Contraloría. Yo quiero reiterar esto, ¿eh? Esto es algo que al directorio de Codelco no le genera no le ve ninguna utilidad ni para el país ni para la compañía a la continuación del diferendo legal. Lo que no podemos hacer es faltar a nuestras obligaciones legales. Por lo tanto, están abiertas completamente las puertas para una solución muy, muy rápida y que yo creo que sería muy buena para todas las instituciones involucradas. Nuestro otro camino fue la vía legislativa y tal como expuse y como ustedes han sido testigos, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para contribuir con ideas, desde nuestro punto de vista, a que los poderes ejecutivo y legislativo acojan esta opción. Lamentablemente, frente a la imposibilidad de avanzar en estos dos caminos, administrativo y legislativo, nos vimos forzados a tomar nuestra última opción, la vía judicial, en cumplimiento de los deberes fiduciarios que tiene el directorio, que le obligan a adoptar todas las medidas necesarias para proteger el valor de la compañía. Sin embargo, Codelco siempre estará abierta al diálogo para retomar la vía administrativa y para contribuir en la vía legislativa, si es que hay un espacio para ello, lo que podría abrir una solución que nos evite seguir avanzando en la vía judicial. Los hechos nos dirán si eso es posible o no, y quiero decirlo muy enfáticamente, yo creo que sería mejor para el país alguna de estas dos vías. Creo que la mejor es la legislativa y la administrativa también es muy, muy buena. Con respecto al comentario del honorable diputado Felipe Ward referido a la supuesta obligación de Codelco de informar a la Cámara y a la Contraloría de los contratos con entidades con partes relacionadas, quisiera hacer la siguiente distinción. En los hechos, Codelco ha dado cumplimiento a su obligación de informar dichos contratos. La ciudadanía completa, no solamente esta Cámara, la ciudadanía completa, incluidos los órganos fiscalizadores, tienen acceso a conocer dichas contrataciones desde hace muchos años, toda vez que la Ley de Sociedades Anónimas establece la obligación de informar trimestralmente nuestros contratos con entidades, con personas relacionadas. Información que está disponible, pública, en los estados financieros trimestrales y en la memoria anual de la compañía, los que se publican íntegros en la página de la Superintendencia de Valores y Seguros y en la página web de Codelco. Por ende, quisiera a través suyo, señor presidente, dejar en claro que Codelco sí ha informado todos los contratos con partes relacionadas y quiero clarificar, además, esto no tiene nada que ver con la gestión actual. Esto viene desde hace bastante tiempo y incluso creo que puede ser incluso previo a la ley de gobierno corporativo. O sea, en la legalidad anterior de Codelco también operaba, si no me equivoco. Bueno, a través de las memorias. No obstante, quiero ratificar que en este punto sí existe una diferencia de interpretación con la Contraloría respecto al marco legal que nos rige y que en específico se refiere a la aplicación o no de la Ley de Compras Públicas. Al entender de Codelco, dicha ley no le es aplicable, lo que ha sido refrendado por la Contraloría en todas sus actuaciones previas respecto a nuestra empresa, en particular en 2012 y 2015,
cuyos antecedentes adjuntamos el 4 de octubre recién pasado. En efecto, este organismo sostuvo en esas 2 oportunidades, una de ellas en un oficio dirigido a la propia Cámara de Diputados, aquí mismo, que las reglas aplicables a Codelco eran las de sociedades anónimas y que las obligaciones ahí establecidas son plenamente compatibles con las normas de probidad administrativa. Aunque Codelco, en la etapa de observaciones al informe de auditoría, hizo presentes estos argumentos, Contraloría ha insistido en su posición, omitiendo sus precedentes y evitando pronunciarse sobre la decisión que adoptó el Congreso el año 2009. Aceptar la tesis contraria implicaría desconocer el contenido de la ley, pero sobre todo el propósito perseguido por el Congreso para adoptar un marco normativo moderno para la gestión de la compañía estatal. Además, quisiera reiterarle a esta comisión, a través suyo, señor presidente, que perfeccionaremos nuestros procedimientos, prácticas y normativas, incluso muy por sobre lo impuesto por el estándar de la Ley de Sociedades Anónimas que nos rige. De esta forma, nuestra normativa interna es aún más estricta que los ya exigentes estándares contemplados en la Ley de Sociedades Anónimas. Esto se ha producido a través de las distintas reformas que hemos hecho en los últimos 3 años. Nuestro marco normativo obliga a más de 2.000 personas, entre directores, ejecutivos, administradores de contratos, jefaturas, integrantes de comisiones evaluadoras, de divisiones, de casa matriz y la vicepresidenta de proyectos, a declarar sus potenciales conflictos de interés. Además, monitoreamos mensualmente los movimientos del personal para actualizar su declaración de personas relacionadas. Contamos con un sistema de alerta automática que permite inhabilitar a las personas con posible conflicto de interés. Todas las empresas que participan en algún proceso de negociación deben presentarnos una declaración del mismo alcance. La norma aplica a todas las operaciones comerciales de la empresa y a los procesos de administración de personas. Prohibimos que las personas con algún conflicto participen directamente en la negociación, está prohibido. En caso de que la empresa resulte seleccionada, la autorización es revisada por niveles organizacionales de mayor jerarquía, incluyendo el directorio según monto y tipo de vínculo. Informamos este tipo de negocio cada 3 meses en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros, en forma completamente pública y a través de nuestros informes financieros. Las entidades fiscalizadoras que requieren conocer nuestros negocios con entidades, personas relacionadas, que tienen personas relacionadas, pueden obtener esta información de manera expedita desde nuestros sistemas y registros o desde la Supe de Valores. A mayor abundamiento, Codelco planteó a la Contraloría que adicionalmente a los mecanismos de reporte que están contemplados en las normativas que gobiernan las facultades supervisoras de Cochilco y la Superintendencia de Valores y Seguros, estableceríamos dentro de nuestros reglamentos, en forma interna, un sistema de reporte y depósito electrónico del detalle de contratos, especificaciones técnicas y comerciales incluidas. Quiero clarificar, las obligaciones de reporte de la Superintendencia, de la Ley de Sociedades Anónimas, nos obligan a reportar la existencia de contratos, sus montos y las partes relacionadas, cuáles son las compañías, etcétera. Pero no obliga a hacer públicos los contratos, las especificaciones técnicas y comerciales, ¿no es cierto? Lo cual, por supuesto, tiene el problema de que es información bastante delicada. Lo que nosotros estábamos proponiendo aquí a Contraloría es establecer un depositorio para ese tipo de cosas, que pudiera ser accedido por los fiscalizadores, Cochilco en forma directa, Contraloría a través de Cochilco o Contraloría en forma directa cuando así lo requieren los procedimientos establecidos, para revisar los contratos en detalle, las especificaciones técnicas y comerciales incluidas. También la idea era incluir un registro de procedimientos y fundamentación de las decisiones relacionadas con 8 categorías de gasto de carácter trimestral directo desde Codelco a Cochilco, simultáneo a la elaboración de los estados financieros oficiales, con carácter confidencial, o sea que la puedan acceder esas partes, pero no puede ser información pública, el mismo que fue explicado en mi exposición ante esa comisión y por supuesto con los controles necesarios para que la información que esté ahí sea verídica, esto es, refleje contratos y decisiones de la compañía que efectivamente han ocurrido, ¿no? Que están en proceso. Las 8 categorías de contratación necesarias para Codelco y que demandan velocidad, flexibilidad y confidencialidad, pero al mismo tiempo estar sujetas a un control adicional son a. Los contratos con empresas en que trabajan o que son propiedad de partes relacionadas, esto es, familiares de trabajadores y funcionarios de Codelco. B. Los planes de retiro especial que se implementan como parte de las políticas para reducir costos laborales e incrementar la productividad de la empresa, cosa que estamos revisando con mucho detalle. C. Las negociaciones colectivas que la empresa conduce con sus trabajadores bajo las normas del Código del Trabajo, pero que son de alta sensibilidad pública. D. Las asignaciones directas que la empresa realiza por emergencia, por proveedor único, por ahorro de tiempo en procesos críticos o por eficiencia presupuestaria. E.
las extensiones de contrato que la empresa realiza en situaciones especiales a proveedores por emergencia, ahorro de tiempo en procesos críticos o por eficiencia presupuestaria. F. Las licitaciones cerradas en las que participan empresas que están en los listados de proveedores precalificados con el objeto de ahorrar tiempo en procesos críticos. Es importante recordar, eso es lo que es una licitación cerrada. ¿Ah? Es una licitación que solamente pueden participar empresas que ya pasaron por el proceso de precalificación. G. Los procesos abiertos de precalificación de empresas para que sean elegibles para estas licitaciones cerradas. Y H. Los gastos misceláneos que usan las diferentes unidades de la empresa para enfrentar contingencias inesperadas de gestión. El directorio de Codelco está consciente de que todos estos estándares son perfectibles y ninguno de ellos garantiza que en la empresa no se generen situaciones de abuso. Pero es por esto mismo, permanentemente estamos trabajando para reducir la probabilidad de ser víctimas de intereses ajenos a los de la compañía, uno de los instrumentos más útiles, por si acaso, que ha adquirido una dimensión muy importante en el control que nosotros hacemos, es la línea de denuncia. Codelco recibe alrededor de una denuncia al día, creo que es un poco más que eso, de hecho, que son como 400 al año, ¿no es cierto? Todas las cuales son procesadas y estamos constantemente recibiéndolas y analizándolas. Algunas denuncias no resultan ser verídicas, otras sí lo son. Ante la pregunta que realizó la honorable diputada Yasna Proboste respecto de si se han encarecido los proyectos estratégicos debido a los, comillas, tratos directos, quiero reiterar que en materia de asignaciones directas, la corporación implementó en 2014 una política para limitar este tipo de contratos, así como las licitaciones privadas, al mínimo compatible con la eficiencia. Creo que les he mostrado varias veces el mismo gráfico. Hoy, solo un 1,5% de los contratos se asignan directamente, lo que es un mínimo histórico. Y sobre el 47% de las licitaciones son públicas. La mayoría de las transacciones se hacen vía licitación pública. Esto es un récord histórico para la corporación y déjeme decirle, es un récord para la industria, no es la práctica de la industria minera. Quiero reiterar, por lo tanto, que es aritméticamente cierto que hoy día la mayoría de estos procesos se hace por licitación abierta. En esta materia, señor presidente, es importante recordar que nuestra administración inició en 2015 un reforzamiento del sistema de control de riesgos, el que implicó, además de la restricción de las licitaciones privadas y las asignaciones directas, el uso obligatorio del portal electrónico de compras. Es obligatorio. El refuerzo e independencia de la función de auditoría interna, yo les he contado en otras ocasiones que era dependiente de la misma gerencia general, de la presidencia ejecutiva, lo que es una incoherencia. Hay un conflicto de interés, digamos, y lo trasladamos a dependencia del directorio, particularmente del comité de auditoría. La reestructuración de la gerencia de Contraloría, ahí lo que hicimos fue separar Contraloría de contabilidad, porque se confundían dos funciones, una de las cuales, por decirlo en simple, contabilidad es alguien que trata de ordenar las cosas, ¿no? De presentar las cosas ordenadas, y Contraloría es algo que tiene que, no desordenar, pero sí buscar las fallas en el sistema. Y la evaluación sistemática de posibles transacciones con personas expuestas políticamente, la categoría PEP, que como ustedes saben creamos, y las personas expuestas a Codelco. Y cosas que llevamos, todas estas cosas se llevan al directorio, lo que ha aumentado la carga de mis colegas directores, ¿ya? Las pocas asignaciones directas que aún se realizan y que, reitero, llegan al 1,5% de las transacciones realizadas hasta junio del 2017, tienen relación con emergencias, particularmente cuando hay emergencias ambientales, por ejemplo, la existencia de un proveedor único, la necesidad de ahorrar tiempo en procesos críticos o para conseguir una mayor eficiencia presupuestaria. En este sentido, las asignaciones directas no implican ni deberían implicar un encarecimiento de los proyectos estratégicos. El Nelson Pizarro me ha comentado varias veces que él gasta una proporción importante de su tiempo controlando esto y reduciéndolo. Con respecto a las críticas efectuadas por el honorable diputado Isacort, debido a la supuesta lentitud con la cual la compañía responde a los requerimientos de esta corporación, quisiera señalar que si bien a la fecha de hoy hemos contestado casi todos los requerimientos de información, 41 de los 43 recibidos durante el presente año, los otros 2 serán respondidos a la brevedad. Entiendo que en este aspecto existe una crítica constructiva en cuanto a que nosotros podemos perfeccionar nuestro sistema de respuesta. Es por esto que le he solicitado al secretario general de la empresa, señor Hernán Sepúlveda Astorga, que no pudo estar aquí hoy día, hay una sesión de un comité del directorio, que realice una revisión completa de dicho procedimiento, tanto en sus aspectos formales, en sus tiempos, como en la calidad de las respuestas que estamos entregando. Al respecto, quiero ser categórico en decir que la disposición del directorio es entregar una información completa y oportuna a todos los requerimientos del Congreso, más allá de lo que la ley nos obliga. Ahora, quiero también decir que en ocasiones algunas de estas respuestas se demoran, y la razón por la cual se demoran es porque tenemos que chequear las cosas y ser muy cuidadosos. Queremos
hacer respuestas fidedignas y que tengan la información correcta. En ocasiones hay que se lo digo con mucha sinceridad, es muy frecuente, es casi lo normal que a mí me llegan las respuestas a las consultas de ustedes a mi escritorio y yo las rechazo. Es lo más normal que hay. Yo digo, a esto le falta esta cosa, esto no responde exactamente. Y tienen que volver, y hay varios sistemas tienen que llevar varias moscas de varias distintas personas que tienen que revisar. Entonces, ese es el procedimiento que seguimos, pero lo vamos a perfeccionar. Queremos ser más oportunos y queremos dar satisfacción a lo que quieren los diputados y tomamos esto como una crítica constructiva. Respecto de otra de las consultas del honorable diputado Isacort, deseo enfatizar que los accionistas de la empresa, que son todos los chilenos y chilenas, deben tener cada vez mayor tranquilidad respecto a los niveles de transparencia de Codelco. De hecho, múltiples instancias internacionales e internacionales han reconocido estos avances. Nuestra empresa avanzó del lugar 23 al número 1, con el 100% cumplimiento de la ley de transparencia. Estamos en el primer lugar del índice de transparencia corporativa y por primera vez en la historia de Chile, una empresa pública chilena ocupa el primer lugar mundial en el índice de gobernanza de los recursos naturales. Ninguno de estos logros sería posible si no hubiese sido por la ley de gobierno corporativo que todos los sectores apoyaron en 2009 en este mismo Congreso. El compromiso de esta administración es seguir identificando brechas en esta materia y mejorando los estándares de transparencia, probidad y buenas prácticas de gobierno corporativo. Hemos avanzado mucho y hemos recibido el reconocimiento por ello, pero estamos conscientes de que nuestro deber es seguir mejorando de forma continua. Y lo estamos haciendo todo el tiempo estamos recibiendo denuncias, las estamos procesando y estamos tratando de aprender de ellas para ver qué otras cosas podemos mejorar. Esa es la naturaleza de nuestro trabajo. La honorable diputada preguntó particularmente si se le retiró a Cochilco en 2010 la clave de acceso que tenía para acceder a toda la base informática corporativa, cosa que yo no sabía previo a mi época, la cual le permitía realizar los procesos de auditoría y fiscalizar usando el factor sorpresa. Respecto a ese punto deseo explicar que he averiguado que Cochilco efectivamente tenía dicha clave para acceder al sistema SAP de Codelco en su condición de entidad asesora del Ministerio de Minería. Cuando el Ministerio de Minería o la ministra o el ministro ejercía como director de la empresa en el gobierno corporativo anterior. Con el cambio de gobierno corporativo y al dejar dicho ministro integrar el directorio, efectivamente dicha clave caducó. ¿Okay? Actualmente, por encargo del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética del Directorio, se está trabajando en la implementación de un repositorio de documentos para el acceso y revisión de Cochilco, de nuevo, por sorpresa y sin limitaciones, donde estarán disponibles los antecedentes de respaldo, estados de pago, documentos internos y otros relacionados con las operaciones sensibles aprobadas en la corporación. ¿Ya? Tuve que averiguar un poco porque esto ocurrió en la transición entre el gobierno corporativo antiguo y el actual, el año 2010. La honorable diputada Proboste consultó además por una auditoría realizada por Cochilco de una muestra muy pequeña, 13 trabajadores rol A y 55 del rol B, en la que se detectó el incumplimiento del plazo para el pago de finiquitos. Anotamos y revisamos la información. Respecto a esta observación, deseo explicar que esta debilidad fue identificada en informe de auditoría internos, comprometiéndose la administración a pagar a tiempo, esto es en un máximo de 10 días, todos los finiquitos. Eso es la información que pude levantar. En relación a la consulta hecha por el honorable diputado Miguel Ángel Alvarado con respecto a los mecanismos de remuneración de cargos directivos en el marco de la Ley de Sociedades Anónimas, puedo informar que de acuerdo al decreto ley 1350, la remuneración del directorio se determina mediante decreto del Ministerio de Hacienda, el cual tiene una vigencia de 2 años y el actualmente vigente vence en marzo del 2018. También tengo que complementar que desde que yo estoy en la presidencia del directorio y debido a que hemos tenido que tomar medidas importantes de reducción de costos y de pedirle a los trabajadores una moderación en sus peticiones de reajuste, la política de este directorio ha sido de congelar los sueldos del directorio como una señal hacia nuestros trabajadores de compartir el proceso. ¿Cómo se hace eso? Debido a que nosotros no lo determinamos, hemos tenido que solicitar al ministerio cada vez, antes de que ocurra el plazo, le solicitamos que lo congele y el ministerio lo hace, nos responde que sí, digamos, básicamente. Eso ha sido así. Respecto a la existencia o no de mecanismos de control para el establecimiento de las remuneraciones de los altos ejecutivos, quisiera agregar lo siguiente. Esto es el caso de los altos ejecutivos, no del directorio, de los altos ejecutivos. La Ley de Sociedades Anónimas establece en su artículo 50 bis que dentro de las facultades del Comité de Directores, que en el caso de Codelco es el CASE, el Comité de Directores es el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, está el, comillas, dice la ley, examinar los sistemas de remuneraciones y planes de compensación
a los gerentes y ejecutivos principales, comillas, labor que es cumplida anualmente por el referido comité y reportado al directorio, así como consignado en la memoria anual. Al respecto, la política del directorio, esta política de directorio por si acaso fue establecida en el primer directorio, en el gobierno anterior. La política del directorio, pero es vigente, de la administración anterior fue comparar las remuneraciones de los altos ejecutivos con la del mercado y se estableció una política de progresivamente igualar los promedios del cargo por cargo comparable, los promedios de remuneraciones de Codelco con el estándar, el promedio de mercado. Y para esto lo que se hace es que la Vicepresidencia de Recursos Humanos, que aquí está representada en alguna parte por Daniel Sierra, que no sé dónde está, acá está, ¿no es cierto? Lo que hace es que realiza un análisis e informa respecto de las desviaciones. Quiero decirles de que lo que siempre ocurre en el directorio es que cuando llegan estos reportes, descubrimos lo siguiente. Descubrimos que sistemáticamente no se cumple la política del directorio anterior. No se cumple. Esto es, sistemáticamente las remuneraciones de los altos ejecutivos de Codelco están bajo la media de mercado, ¿no? Y la razón es muy simple. La razón es que por la sensibilidad política de nuestra corporación, por la necesidad de dar señales públicas, le es muy difícil a esta o cualquier otra administración hacer las alzas de salarios que podrían llevar los salarios a ese nivel. Y por lo tanto, sistemáticamente se está incumpliendo esa misma política y estamos por debajo de esa política. Y esto es cierto del directorio anterior y el directorio actual. Esto, por supuesto, que esta situación, es importante que ustedes sepan, se agrava en general en temporadas de alza en el mercado del cobre, como es natural. El mercado privado del cobre, las remuneraciones y las oportunidades laborales para los ejecutivos aumentan en las épocas en que el precio está alto, en que hay actividad minera, y por lo tanto ahí las brechas pueden llegar hasta un 20-25%, y como le cuesta a la corporación igualar eso, en general lo que opera ahí es la vieja y querida grúa, digamos, y se nota, si uno mira las estadísticas, como en esos periodos se pierden ejecutivos, digamos, y en los periodos de baja hay más capacidad de Codelco de competir por esos ejecutivos. En relación a la pregunta efectuada por la honorable diputada Yanna Proboste respecto de la sociedad por acciones de filial Codelco Aguas del Desierto, como es bien conocido por los integrantes de la Comisión de Minería, los actuales niveles de deuda de la compañía y la necesidad de realizar inversiones mineras indispensables para mantener la operación de las divisiones hacen que no sea viable para la compañía invertir en ámbitos ajenos al negocio minero. Simplemente no tenemos los recursos. Es por esto que Codelco ha buscado, en el caso del agua, la materialización de las inversiones requeridas. Por si acaso, originalmente este proyecto de agua para el distrito de Calama, en torno a Calama, era para el proyecto de RT, pero hoy en día, debido a cambio climático y otras consideraciones, se va a requerir esa agua para el conjunto de operaciones del distrito minero. Alcanzando un acuerdo con una empresa o un consorcio para construir, operar, mantener y financiar la mencionada planta, bajo un esquema llamado BOOT, que es eso, construir, operar, mantener y financiar. Esta última es una modalidad de contrato según la cual la compañía privada se compromete a edificar las obras, primero las construye, gestiona los activos, ser su propietario y después transferirlos a la administración cuando con los pagos recupera su inversión. Ese es básicamente el esquema. En estricto sentido, lo que está haciendo esa compañía es prestarle plata a Codelco por un mecanismo de licitación de servicio. ¿Okay? El proyecto en particular favorecerá las operaciones de Chucky Camata, Radomiro Tomic, Ministro Ales y Gabriela Mistral con una capacidad inicial de 630 litros por segundo. Y lo que sí tiene como gracia ese proyecto, por si acaso, es que tiene un potencial de 1.680 litros por segundo. La cañería, o si ustedes quieren el acueducto, que lleva agua desde donde van a estar las plantas en la costa hacia las operaciones arriba, es más grande que lo que necesitamos ahora, porque lo que prevé la compañía es que a futuro lo único que va a pasar con el tema del agua es que van a requerirse más agua desalinizada y por lo tanto es mejor invertir inicialmente con la capacidad para ampliar, y en cambio las plantas de desalinización son relativamente modularizables, entonces uno puede ir aumentándolas y aumentando la capacidad de acuerdo a lo que se necesita. La modalidad de contratación que utilizamos es empleada con muchísima frecuencia en la minería para acceder a insumos críticos ajenos al negocio minero, en este caso el agua. En relación a otras las consultas efectuadas por la honorable diputada Yanna Proboste con respecto al proyecto Rajo Inca y a las denuncias respecto de un supuesto mal clima laboral, quisiera señalar que, tal como lo establece la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco, aprobada por este Congreso, el directorio y la administración tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la misión última de la compañía, que no es otra que entregar el máximo de excedentes para el Estado de Chile. En este sentido, todas las decisiones inversionales de la empresa, no solamente Salvador, se toman teniendo a la vista la oportunidad de negocio detrás de ellas.
Parte de la excelente labor, a juicio del directorio, que ha realizado el actual equipo ejecutivo encabezado por el presidente Codelco, Nelson Pizarro, apunta a hacer parte a los trabajadores y trabajadoras de los distintos desafíos del negocio, los que se compatibilizan con sus legítimas demandas laborales. Esta relación se ha visto plasmada en lo que hemos denominado el pacto estratégico, que ya debe tener ¿cuántos años de vigencia? Ya, 3. El que forma parte de una larga tradición de diálogo laboral en Codelco que ha permitido construir grandes acuerdos para hacer frente a las dificultades y desafíos que ha enfrentado la empresa. El pacto estratégico reconoce la necesidad de realizar transformaciones en la forma en la cual hemos desarrollado la minería, incorporando nuevas tecnologías en toda la cadena de valor del negocio, reconfigurando la organización, aumentando la productividad y ante todo transformando sus prácticas y procesos, de modo de mejorar la competitividad y sustentabilidad de Codelco. Y establece mecanismos para que los trabajadores y trabajadoras sean parte de los beneficios que la compañía obtiene por dichos esfuerzos. Esta es la manera en que esta administración ha enfrentado los desafíos que requieren compatibilizar las decisiones de negocio con el compromiso de todos quienes trabajan en esta compañía. En este sentido, el proyecto Rajo Inca requiere, en primer lugar, que los estudios de perfectibilidad nos demuestren precisamente su perspectiva económica, es decir, que sea un buen negocio para que todos los chilenos y chilenas invirtamos ahí nuestros recursos. Y en segundo término, requiere que quienes deben operar dicha inversión, es decir, la División Salvador, mantenga su compromiso con las metas de costos, producción y seguridad entre todos. Tengo que decir que uno de los motivos de mayor orgullo de la gestión de Nelson Pizarro es el logro de, en un año crítico de caída acelerada del precio del cobre, heredando la inflación de costos previa, el año pasado nosotros logramos que la División Salvador tuviera números azules, en acuerdo y trabajo con los trabajadores. Fue un trabajo muy destacado que fue reconocido más por el directorio. Oficialmente el directorio le hizo un reconocimiento a la división, lo que demuestra que esa división, a nuestro juicio, por supuesto que puede ser viable, absolutamente, y que no se justifica que tenga déficit persistentes durante años y años como los ha tenido. Entonces, yo creo que es muy importante persistir en el trabajo que ha hecho el actual equipo directivo en El Salvador para prolongar lo que es una división emblemática de Codelco y que además puede aportar recursos, sin duda alguna. Además, los recursos mineros que rodean a la división, los distintos recursos, absolutamente lo hacen posible si se hacen las cosas bien. Todo Codelco está sometido al desafío de ganarnos la capitalización cumpliendo con nuestros compromisos y la División Salvador no es la excepción de esto. Señor presidente, con estas respuestas espero haber aportado la información que esta comisión requería. Quisiera agradecer la disposición de todas las diputadas y diputados aquí presentes a trabajar para encontrar una solución al diferendo que hemos mantenido con Contraloría. Quiero reiterar la mejor disposición del directorio de Codelco a pasar de vuelta a un camino administrativo o legislativo, prestar toda nuestra ayuda. Estoy seguro de que tenemos la oportunidad de hacer un aporte a Codelco y al país en pro de seguir mejorando la empresa de todos y de entregar las garantías que el país requiere en materia de probidad, transparencia y buen gobierno. Muchas gracias. Gracias, don Óscar Landerreche, presidente del directorio de Codelco. Me han solicitado hacer uso de la palabra el diputado Castro, diputado Ward, la diputada Proboste. Diputado Castro. Gracias, presidente. Quisiera hacerle la siguiente consulta al presidente del directorio. Hoy por la tarde en el diario La Segunda, un abogado de Codelco, el señor Gutiérrez, ha descalificado al Consejo de Defensa del Estado diciendo que el informe remitido ayer tiene la pluma del Contralor, que se le entregó además información errada, sesgada y errónea. Yo entiendo que la argumentación inicial para señalar que la Contraloría era cliente del Consejo de Defensa del Estado en cuanto tiene que asumir esa defensa por obligación, no exime de que haya un carácter peyorativo en la crítica que se le hace al informe descalificándolo. Quisiera preguntar si el presidente del directorio respalda los dichos del abogado Pedro Pablo Gutiérrez emitidos públicamente hoy día que desacreditan la validez del informe del Consejo de Defensa del Estado. Segundo, quisiera consultar si en junio del año pasado, de este año, perdón, el presidente del directorio reconoce de algún modo en la entrevista al diario El Financiero respecto de que Codelco es una institución que viene con un arrastre de problemas, dificultades, incluso él usó otros términos, habló de como un gallo que viniera a una fiesta, el copete, la droga, y que después costaría creerle, porque podría recaer, según lo que se señaló en esa entrevista.
Si existen esas prácticas antiguas, que el directorio actual las ha corregido, uno se pregunta por qué el pavimento para que esas prácticas que se reconoce que sucedieron en el pasado, se busca hoy día sostener el mismo argumento para que no haya cambio en la legislación que pavimenta el camino a esas malas prácticas. Si esto es parte de la historia reiterada, ¿por qué hacer una defensa cerrada? No de lo que este directorio ha hecho, que creo que está claro, lo ha dicho el presidente del directorio, ha sido notable. No lo pongo en duda, pero no da lugar a tapar el sol con un dedo de que en directorios anteriores aquí no se actuó con la misma prolijidad y con el mismo esfuerzo. Quiero preguntarle al presidente del directorio, presidente, ¿qué pasó con los terrenos de Machalí? Que aquí en la Comisión de Minería una y otra vez hemos querido indagar por qué se compró en $1.200.000 un terreno de 23 hectáreas para trasladar la división El Teniente, en circunstancia que el uso de suelo era rural, no era urbano, y que hasta el día de hoy, en ese contrato que se hizo sin la anuencia del directorio en la época, que lo hizo el gerente zonal de la época del Teniente, hoy día ha ascendido a vicepresidente Centro Sur, que gana 28 millones de pesos líquidos según la página de transparencia de Codelco, al mes. Y resulta que Codelco Chile le arrienda a un maicero esos terrenos, hasta el día de hoy. ¿Cuál es el giro de Codelco? ¿Hay arrepentimiento de esos hechos del pasado? No de este directorio, pero sí del pasado, para que esa persona que ejecutó esa transacción tenga hoy día esa vicepresidencia con ese monto de remuneración. ¿No hay mea culpa sobre eso? Quiero preguntar, presidente, de los 13 contratos que están señalados en el informe del Consejo de Defensa del Estado, todos con personas relacionadas, con familiares, con cónyuges, con convivientes, inclusive, según dice el informe, 13 transacciones por $500 millones efectuados de la muestra del 1% que analizó la Contraloría. ¿Este directorio que representa el presidente volvería a autorizar estos contratos? Bajo esta doctrina, ¿habría que seguir haciendo lo mismo que ya se hizo anteriormente para justificar que con todas las partes relacionadas que aquí existieron en esos contratos se justificaba hacerlos? Y por último, presidente, quiero preguntarle al presidente del directorio, derechamente, ¿qué ha ocurrido que habiendo contado con todo el acuerdo de esta comisión en su minuto, en agosto, para ir a la solución legislativa y que todos seguimos compartiendo que es el camino de resolución del diferendo, sin embargo, finalmente no ha habido respuesta política favorable del Ejecutivo frente a esta materia, cuando todas las condiciones apuntaban a que pudiera buscarse una solución de esa naturaleza, porque ya se ve que la vía judicial seguramente nos va a tener durante largo tiempo más aún en el dilema no resuelto respecto de ley de compras públicas o ley de sociedad anónima. Por lo tanto, con esto, presidente, quiero precisar que de la historia reciente de los hechos, distinto a lo hecho por el actual directorio, pero que sin embargo es una historia lapidaria de irregularidades que han existido, reconocidas, ¿cómo podemos resolver esto ahora, en el tiempo presente y no en un tiempo imaginario? Gracias, presidente. Gracias, diputado Juan Luis Castro. Tiene la palabra el diputado Felipe Huerta. Gracias, presidente. Entiendo que vamos a prorrogar hasta las 5:30. Vamos a prorrogar por 30 minutos más. Gracias, presidente. Un comentario y una pregunta. Primero, respecto a la observación que se hace por parte de nuestros invitados, especialmente don Óscar Landerreche, en relación a los oficios de fiscalización que nosotros enviamos. Está bien, puede que las matemáticas, la aritmética le entreguen que tiene un porcentaje alto, sobre todo esta administración, de respuesta. Pero créame cuando le decimos todos los parlamentarios de esta comisión, y creo que se lo han dicho todos o casi todos, que históricamente las respuestas de Codelco han sido bajas y pobres. Contestan pocos oficios y contestan de forma insuficiente, para no decir otra cosa. Eso ha cambiado, y eso naturalmente que es un punto a favor de ustedes, pero no basta con que llegue la respuesta al Congreso, y creo que en algunos casos, al menos los oficios que yo he enviado, se envía la respuesta protocolar, pero no tiene el contenido que la pregunta realiza en el oficio rector, que se envía a la corporación. Y ahí creo que están al debe. Entonces, no nos basta con que se contesten los oficios, y es algo de sentido común, sino que lo que buscamos es que se entregue la información en la medida que la ley a ustedes los autorice, y no tengan alguna restricción, que está haciendo la consulta del oficio. Y ahí
tenemos diferencias. Los oficios no contienen la información solicitada cuando se contestan. Y en segundo término, una pregunta de sí o no. Usted ha señalado que, y por supuesto que le creo, porque la documentación tiene que estar aquí en la corporación, que Codelco ha enviado la información respecto a las contrataciones con partes relacionadas a la Cámara de Diputados. Contraloría dice que a ellos no le ha llegado. Y la obligación legal es enviar esa información a la Cámara de Diputados y a la Contraloría. Corríjame si me estoy equivocando, pero cuando se cumple media obligación, se incumple la obligación completa. Si en el fondo, si la ley les establece la obligación de enviar la información a dos partes, se la envían a una, no se la están enviando a nadie. Y entiendo, hasta lo que he comprendido por las exposiciones que ha hecho el Contralor, que a Contraloría no ha llegado esa información de forma completa. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ward. Diputada Yasna Proboste. Bueno, muchas gracias por las respuestas que nos han entregado. Yo cuando reclamo lo hago con fuerza y cuando las cosas ocurren en positivo también, y debo reconocer que en los últimos días nos llegó una gran cantidad de respuestas de Codelco y con un muy buen nivel de detalle de la información. Por lo tanto, creo también importante decirlo. A raíz de estas respuestas nos surgen varias inquietudes. Primero, llama la atención que respecto a uno de los temas que forma parte de las preocupaciones de esta comisión investigadora y que dice relación con las indemnizaciones, en que algunos hayan sido sujetos de estos beneficios cuando eran miembros del directorio y tomaron decisiones respecto del directorio. Es decir, aquí hay claramente un conflicto de interés. Y las actas además así lo señalan, en donde participaron de las decisiones y tal vez ahí acomodaron el traje a su medida respecto de esa situación. No solo el informe del Consejo de Defensa del Estado, sino la misma respuesta que ustedes nos han entregado a través de el oficio 130 de este año 2017, detalla una cantidad enorme de contratos con personas relacionadas y por lo tanto me gustaría preguntarle cuáles son los criterios para determinar que un negocio se haga con personas relacionadas y no con otros posibles proveedores. Voy a insistir en una pregunta que hice la semana pasada y a lo cual no hubo una respuesta en esto, me imagino yo que se debe haber quedado traspapelado, pero tiene que ver con los llamados gastos misceláneos, que fue una pregunta que le hice en la sesión personalmente, pero que también la habíamos solicitado hace ya bastante tiempo atrás junto con el diputado Gabriel Silver, Ricardo Rincón y Roberto León, relativa a los montos destinados a los gastos misceláneos. Diputada, disculpa que te interrumpa. ¿Recabo el acuerdo de la comisión para extender en 30 minutos? Adelante. Y nos llama la atención en que finalmente sean solo autorizados por ustedes mismos, es decir, que no exista un mecanismo de control distinto de estos gastos misceláneos. Nos habíamos requerido información en detalle a qué estaban referidos los gastos misceláneos en los últimos años y bueno, y ahí la verdad la información es difícil de poder identificar porque dice beneficios colectivos. No sé si aquí estarán los gimnasios que se han señalado públicamente. Entendemos que fue a través de gastos misceláneos donde se compró también el terreno de Machalí, que ha estado bien puesto sobre la mesa. Respecto de los gastos con personas relacionadas y parte de lo que señala también el Consejo de Defensa del Estado, todos los que estamos acá tenemos de alguna manera trayectoria pública y sabemos que el Consejo de Defensa del Estado actúa a requerimiento de un servicio. No es el punto es el fondo de lo que dice el informe del Consejo de Defensa del Estado, en donde se cuestiona elementos, aspectos mínimos en materia de probidad. Y me gustaría preguntarle
porque de acuerdo a la norma de compras y contrataciones número 18, que es la que ustedes mismos señalan en el informe que nos entregan respuesta, está fijada todo lo que dice relación con los vínculos de parentesco. Entonces me gustaría saber si el directorio tuvo a la vista las normas de compras y contratos número 18 al momento que autorizó este conjunto de contratos entre partes relacionadas. Me gustaría, señor presidente, por su intermedio solicitarle al presidente del directorio que nos pueda hacer llegar los acuerdos de los últimos 4 directorios. Y esto lo digo porque, de acuerdo al inciso final del artículo 10 del DFL 1350, sería el acuerdo del actual directorio, el cual delega atribuciones y funciones al director ejecutivo. Entonces, a partir de eso, nos gustaría conocer las 4 últimas acuerdos de los directorios que digan relación con alguna de las delegaciones de atribuciones y funciones al director ejecutivo. Y no me quedó claro, la verdad es una ironía si me quedó claro, pero voy a reiterar en que lo que nos interesa es que Cochilco vuelva a tener el acceso como organismo fiscalizador y no solo acceso a un reservorio de documentos que definan. Entonces me gustaría preguntarle directamente una vez más si usted está en disposición de reiterar esta facultad que tenía Cochilco en el marco de la fiscalización a Codelco, porque independientemente del cambio de gobierno corporativo, la ministra de Minería sigue formando parte en esta oportunidad del directorio. Por último, señor presidente de la Junta, señor presidente, preguntarle al abogado Cordero si es que en su trabajo anterior en la Defensoría Penal Pública, usted tuvo una responsabilidad muy importante en la instalación de los sistemas de licitaciones de la defensa penal. ¿En ese momento recomendó poder hacer contratos entre partes relacionadas? Gracias, diputada Yasna Proboste. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Alvarado y luego el diputado Ricardo Rincón. Muchas gracias, presidente. Saludar al presidente y a los señores que lo acompañan. Voy a tratar de ser breve. La primera pregunta es al señor Cordero. Presidente, me gustaría que antes de que él hubiese hecho su presentación, se hubiese presentado una declaración de intereses. Me parece pertinente que si lo pueda hacer ahora. Yo ignoro si él pertenece a la empresa o no, es contratado, abogado externo o no, eso me interesaría saber. Y por cierto, los honorarios que involucra su participación si es un agente externo. Por otra parte, la pregunta que realicé respecto de asumiendo el rol que Codelco fuera con la característica de rol de sociedades anónimas. Pues bien, la respuesta que suelo interpretar del señor presidente, que vendrían fijados esto de Hacienda, pero también acá, si mantenemos esa mirada, ¿cierto?, nos hace falta conocer un poco más de los rendimientos de los administradores, evaluando no solamente criterios financieros y no financieros, como es, incluyendo en este caso, factores medioambientales, sociales y de gestión. E insistí en ese momento los montos involucrados en remuneraciones fijas o variables, de las políticas adecuadas de remuneración que ellos tienen. Tercera pregunta, se da una situación que nosotros también pedimos en su momento de la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿cierto? En el rol de fiscalización, acá esta situación híbrida, ¿cierto? O si consideramos como empresa del Estado, o por otro lado, o bien es una empresa del Estado con una estructura de sociedad anónima. ¿Cuál de las dos situaciones da? Y por otro lado también tenemos que en ambas situaciones, ya sea Cochilco como la Superintendencia de Valores y Seguros, están bajo la tuición, por así decirlo, o la mirada de la Contraloría General de la República. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Por eso que es muy importante aclarar estas dos miradas o esta situación que en un momento dado uno trata de asumirla como que es sociedad anónima, pero por otro lado está a la mano del Estado, ¿cierto?, que fija los precios de los honorarios, ¿cierto?, de los funcionarios, pero por otro lado trabajamos en este ámbito. Entonces, yo creo que es muy importante esta comisión, por lo que no solamente, como dije en la ocasión anterior, se da en Codelco, sino que también en otras instituciones que tienen este carácter híbrido, Banco del Estado, Televisión Nacional, Ferrocarriles del Estado. Por eso que me gustaría saber cómo interpreta ellos esta mirada entre la Superintendencia, Cochilco
o el rol como empresa estatal o bien empresa con estructura de sociedad anónima. Presidente, esas tres preguntas. Gracias, diputado Alvarado. Diputado Ricardo Rincón. Gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera plantear que pudiera, o ahora o más adelante, porque probablemente el aumento de plazo de sesión de 30 minutos puede no ser posible, pero lo dejo planteado igual, la explicación fundada con razonamiento jurídico, y a lo mejor ahí obviamente va a requerir apoyo de su staff jurídico, del carácter de autónomo del gobierno de turno que se le otorga en esta sala a Codelco Chile. El único accionista de Codelco es Chile, y el único representante de esos accionistas es el presidente de la República, de turno, que es un gobernante de turno. ¿Cómo se justifica el pretender que Codelco es autónomo del gobierno de turno? A tal punto que ese principal accionista representante puede delegar solo en 2 personas su representación, el ministro de Hacienda y el ministro de Minería. Entiendo que eso no ha variado. Dicho eso, también es importante que se aclare si se va a mantener la ausencia de Cochilco en el acceso a información, lo ha dicho la diputada Proboste, pero no es fundamento el que deje ser parte del directorio la ministra de Minería, toda vez que es parte posible, potencial por delegación de la Junta de Accionistas. Y aún así, el rol en sus funciones fiscalizadoras con especialidad de Cochilco no varía en su ley orgánica en función de lo que ha señalado Óscar Landerreche acá en esta sala, salvo que eso sea solo una argucia o un elemento de interés o de fundamento para tratar de no dar acceso a información al organismo de fiscalización especializado que es Cochilco. Termino con una cuestión que es fundamental. Si uno revisa lo que es en definitiva el informe 900, dice relación con un periodo bien acotado. Ese periodo es enero 2013, diciembre 2015. 3 años. Y en la previa a esos años tenemos auditorías similares, donde Codelco lo que ha dicho es que va a impartir instrucciones para que exista lo que dice que hoy existe, es decir, que la contratación directa o con partes relacionadas o sin licitación, en definitiva, que exista licitación pública, es simplemente de escaso margen, poca, reducida, y por tanto debemos entender excepcional. Esas explicaciones se han dado previamente años anteriores por Codelco, año 2002, año 2005, y eso no ocurrió en función precisamente del informe 900 de la Contraloría, que termina constatando las mismas irregularidades y la misma no excepcionalidad en la contratación directa y con partes relacionadas. Me refiero a informe que ya he dicho 2013-2015. ¿Qué puede hacer pensar a esta sala y a la corporación que si Codelco por escrito ha dicho que va a impartir instrucciones, ha dicho que va a asumir compromisos frente a auditorías similares, posteriormente una auditoría que tiene una época precisa de la que debe hacerse cargo Codelco y no del año 2017 y 2016, repito, enero de 2013, diciembre de 2031, donde vuelve a repetir el que no es la excepcionalidad precisamente, la contratación directa con partes relacionadas, tengamos que creer que eso ha cambiado cuando por lo menos existen antecedentes concretos que refutan lo anterior. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ricardo Rincón. Yo quiero hacer 2 consultas. Hoy día, bueno, claramente aquí el tema de si Codelco se rige o funciona bajo la Ley General de Base de Administración del Estado o bajo la Ley de Sociedades Anónimas, hoy día está judicializado. Se han interpuesto los escritos correspondientes. Tuvimos la oportunidad de conocer la contestación que hizo el Consejo de Defensa del Estado. Y a mí, en lo personal, después de haber leído la contestación del Consejo de Defensa del Estado, hay un tema que me gustaría preguntarles la opinión a ustedes y cuál es la postura respecto de un capítulo que dice relación con la vulneración de la confidencialidad del informe 900, que hoy día está en la página de los tribunales de justicia en su integridad. Siempre se ha sostenido de que hay un tipo de información que es confidencial, por lo tanto hay que mantener los niveles de resguardo, de prudencia y de discreción correspondientes. Sin embargo, lo que reclama el Consejo de Defensa del Estado es que, en particular, en ese informe y en la presentación hecha por Codelco, se vulneró completamente por llamarlo de alguna manera, secreto o discreción. Reserva. Entonces me gustaría preguntarles cuál es la respuesta que tienen ustedes respecto a aquello y cuáles son las medidas que van a adoptar en el futuro,
porque Codelco ha sido particularmente celoso de entregar información que tiene ese carácter reservado. Presidente. Presidente, digamos, lo tenemos de vuelta. Quiero ser, la parte legal, la parte legal asociada a esto, brevemente, Nico, pero tengo que decirles con mucha sinceridad, de la existencia del informe 900 en posesión de la prensa nos enteramos nosotros por consultas de la prensa. Entonces, yo creo que sería súper interesante, y lo digo ya como ciudadano, sería súper interesante que todas las instituciones tuviéramos una reflexión sobre qué podemos hacer para reducir el tema de las filtraciones en los temas institucionales, una cosa que se está viendo mucho y que dificulta mucho el trabajo de varias instituciones. Pero efectivamente el informe ya era de público conocimiento cuando nosotros nos enteramos de los contenidos. Ahora, independientemente de eso, Nico, por favor, el tema. Su nombre y cargo, por favor. Nicolai Bakovic, consejero jurídico de Codelco. Perfecto. Respecto de las preguntas, señor presidente, quiero mencionarle que con fecha finales de agosto se hizo la consulta específica a Codelco respecto a este punto y se respondió con una carta de 3 carillas explicando cuáles eran las razones jurídicas que fundaban que este documento no tiene el carácter reservado que indica la Contraloría. Entre los argumentos que se hicieron ver en ese instante es que no existe ninguna disposición legal que le otorgue a la auditoría que evacuó la Contraloría el carácter de reservado. Por otra parte, la propia jurisprudencia de la Contraloría establece que los informes de auditoría, que es un acto administrativo, que tiene un principio de publicidad, son de carácter público. Por ende, a nuestro juicio, y así se lo hicimos ver a esta Cámara, no existe ninguna disposición legal que le otorgue el carácter de reservado al informe de auditoría. Por otra parte, cuando Codelco objeta el informe y lo hace a través de los tribunales, la única forma que existe, atendido que hoy día el principio de publicidad de los actos judiciales es de carácter general, la única forma que tenía Codelco de poder enervar o pedir aclaraciones o alcances al informe era por la vía de la demanda de nulidad de derecho público, y mal podría haber presentado la demanda de nulidad de derecho público sin haber acompañado el objeto mismo que es el reclamado. Por ende, por todas estas razones, y que reitero, fue remitido a esta Cámara a través de una carta, se explicita todas las razones jurídicas que fundamentan que ese informe que la Contraloría indica que es de carácter reservado, no tiene el carácter reservado desde un punto de vista legal. Es el argumento de... O sea, no se filtró. No, filtrarse se filtró, pero no salió de Codelco. Nosotros lo acompañamos como parte de la demanda. Era inevitable acompañarlo como parte de la demanda. Aunque no se hubiera filtrado. Presidente, para una aclaración. Aquí no ha existido ningún tipo de filtración, por eso la reacción del colega Silver frente a una palabra del presidente en términos de filtración. Aquí no hay filtración desde el minuto que el acto material de subir electrónicamente al sistema lo hace el demandante, entiéndase, demandante Codelco. Pero todos los abogados presentes en la sala sabemos que un instrumento bajo reserva, qué bueno que Codelco diga que no está bajo reservado, es un avance, para mí por lo menos, pero cualquier instrumento no se requiere acompañar de esa forma. Existen herramientas procesales para mantener la reserva. O sea, no hay una obligación para demandar en que uno tenga que acompañar un documento que no puede hacerlo bajo reserva. Qué bueno sí que esa sea la política de Codelco en adelante sobre el particular. Gracias, diputado Rincón. Presidente. Con la otra respuesta. Los temas, yo voy a ir con los temas como de gestión de Codelco institucionales y los temas más relacionados con el litigio. Lo voy a dejar en manos de los abogados porque honestamente yo no soy experto en eso y para eso los tenemos, digamos. Y sí, clarificación, efectivamente, Luis Cordero es un abogado externo que es parte del equipo que hemos contratado para litigar este caso, es así. A ver, yo quisiera hacerme cargo de las preguntas del diputado Castro. Agradezco además sus conceptos respecto de la gestión que hemos hecho, que créame que ha sido difícil.
hay un desacuerdo que tendría yo cuando se habla de esto de que continuaría una suerte de defensa cerrada. En realidad, yo creo haber expuesto varias veces la manera en la cual nosotros hemos estado transparentando cosas. No podríamos tener una cosa cerrada si estuviéramos ganándonos todos los premios de transparencia. Y adicionalmente, hemos propuesto cambios legislativos, cambios administrativos, hemos sido abiertos respecto de los distintos procesos, lo hemos comunicado públicamente, uno tras otro. Yo creo que hay un cambio visible en las prácticas. Yo honestamente creo que es cierto que Codelco tiene una historia. Hay que recordar que una buena parte, la primera parte de la historia de Codelco parte en el gobierno militar, digamos. No sé, el tema de transparencia habría que... ¿no? O sea, efectivamente hay un historial con el cual hay que lidiar. Créanme que es súper lento enfrentar ese historial, ir cambiando las cosas. Pero nosotros tenemos la mejor disposición a colaborar en todos los cambios legislativos administrativos. Es importante decir lo siguiente: lo más importante para el directorio de Codelco es que se clarifique el marco normativo en que nosotros estamos. El solo hecho de que haya una contradicción entre los actuales oficios de la Contraloría y los de un momento tan cercano como el año 2015, y que la contradicción sea tan evidente como lo que cité, amerita que tengamos que hacer una clarificación, y si esa clarificación no resulta desde la perspectiva administrativa o legislativa, requiere la jurídica, pero nosotros seguimos con la mejor disposición para encontrar maneras de arreglar eso. El tema que usted consulta del terreno de Machalí, yo tengo el recuerdo de que lo hemos traído un par de veces adicionales, y para no consumir el tiempo voy a enviar los antecedentes y ponerme a disposición para que se explique en ese momento por qué se hizo, como usted dice, es previo a nuestra administración. Ahora entiendo que es un terreno que lo único que ha hecho es valorizarse, entonces, bueno, no sé, no creo que haya habido pérdida de ningún tipo, digamos, efectivamente, en fin. La pregunta que me parece bien interesante tomar dice, bueno, de los 13 contratos sí, con partes relacionadas, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se haría hoy en día? Bueno, hoy en día hemos establecido mayores controles de reporte, pero esencialmente lo que se haría es que cuando se hace un contrato con una empresa con parte relacionada, déjenme dar un ejemplo que es casi la mitad de los montos que están involucrados ahí, con Finning, lo he dado varias veces. Finning es el proveedor chileno de Caterpillar o Komatsu. Caterpillar, ¿ya? Caterpillar es un proveedor demasiado importante para nosotros. Todos esos contratos que aparecen objetados son partes de repuestos para nuestros materiales Caterpillar. Hay una situación de familiares que trabajan en las dos empresas, por lo tanto, literalmente llega al directorio. Esto es lo que ocurre: llega al directorio cuando se quiere cambiar el tubo de un camión, y es motivo de un poco de molestia de los directores conmigo, porque hemos establecido una especie como de sistemas que hacen que hasta una cosa de $1000 para reemplazar una bujía, poco menos, llega al directorio porque hay un problema de parte relacionada. Yo no podría darle una respuesta de si todos los contratos se harían o no. Lo que corresponde en el gobierno corporativo es que eso se reporte, se lleve al directorio y se analice caso a caso. Habrá casos en que el directorio diga, la verdad es que no deberíamos hacer esto porque hay un problema de parte relacionada y al mismo costo, o un costo un poquito superior quizá, podríamos tener otra empresa. Esa decisión la tomará el directorio en su momento, pero en otros casos va a decir, bueno, la verdad es que necesitamos las partes originales de Caterpillar y no le podemos solicitar a la empresa Caterpillar que despida a alguien, tenemos que simplemente controlar que las partes no participen del proceso. Quiero decirle de que yo constantemente estoy haciendo ver la necesidad de abordar este tema desde el punto de vista legislativo, no solamente en este tema de controles de Codelco, como bien sabe esta comisión o la comisión de minería original, digamos. Hay otras cosas que se pueden hacer para mejorar el gobierno corporativo. Hay otras cosas que se pueden hacer para mejorar el gobierno corporativo que tienen que ver con que la empresa se maneje con criterios de largo plazo. Y ahí yo me hago cargo de una de las preguntas del diputado Rincón, voy a volver a las otras. A lo que yo me refiero es a que es extremadamente disruptivo para el gobierno corporativo de Codelco que sumado a los ciclos del precio, que en sí mismos ya generan disrupciones y dificultades, sumemos cambios
repentinos a la administración en los momentos de cambio electoral, con alternancia. Honestamente yo creo, y por la experiencia que yo he tenido, aquí en esto de verdad que me represento a mí mismo, yo honestamente sí creo que el presidente del directorio de Codelco debe ser designado por el presidente de la República en ejercicio. Me parece que es un cargo demasiado importante para la gestión del Estado y una serie de cosas como para eso. Pero creo que le daría una mirada de mayor largo plazo al directorio de Codelco si los otros dos diputados fueran designados de una manera más parcializada. ¿Ah? La vamos a suscribir. Diputado, a que los pongamos directores, perdón, ya. Sí. Diputado Castro. ¿El abogado Pedro Pablo Gutiérrez representa al presidente del directorio de Codelco Chile o no? Diputado Castro, yo he dicho varias veces que yo no soy un experto en la materia de litigios públicos, de litigios, y es por eso que tenemos abogados que nos representan. También he dicho públicamente, ya no en mi carácter de director de Codelco, sino de persona que tiene opinión pública, que a mí me parece muy mala una tendencia que tenemos en Chile en el marco de este tipo de cosas, a que en vez de seguirse los procedimientos dentro de lo que se litiga en los medios, digamos. ¿Ah? Y eso yo reconozco que es algo que a mí no me agrada en general. ¿Ah? Pero no soy una persona que tiene una expertise de cómo debe conducirse esto, y este equipo de abogados sí nos representan en sus opiniones. Yo me imagino que al diputado le genera igual molestia las partes peyorativas de las otras partes, ¿no es cierto? Entonces vemos que hay una escalada peyorativa. ¿Ah? Ustedes han visto que eso es algo que vale. ¿Es un vocero autorizado de Codelco? Sí, por supuesto, sí. Oye, ya. Respecto de... Sí, el estilo de Pedro Pablo también. Bueno. El diputado Ward, una aclaración. Efectivamente, yo no dije, cuando hice la respuesta, no dije que nosotros estemos mandando la información sobre contratos con parte relacionada a la Cámara de Diputados y a la Contraloría. Esa es una materia del litigio. Lo que dije es que esa información es completamente pública. No se la enviamos, lo que tendríamos que hacer es hacer un reenvío. Porque ya lo hemos señalado en comisiones anteriores, me parece que frente a usted mismo, en que nosotros hicimos la consulta, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, y ambos secretarios fueron categóricos en decir que nunca ha recibido información de parte de Codelco respecto a negocios relacionados. Lo tenemos por escrito, se lo mostramos en esa oportunidad. Es que es así, es que nunca he dicho que lo contrario, nunca se les ha enviado, porque la interpretación de Codelco es que no aplica la ley de compras públicas. Eso lo que yo estoy diciendo es que esa información es completamente pública. ¿Ah? O sea, el mismo secretario, cualquiera de sus asesores podría acceder a esa información por completo. Ahora, capaz que lo que podemos hacer es una cosa simplemente que tiene que ver con facilitar la llegada, pero claramente esa es la materia del diferendo. Eso es muy claro. Y tomo lo que el comentario del diputado Ward sobre la calidad de los oficios. Como dije en mi respuesta, vamos a hacer un proceso autocrítico para mejorar la calidad y pertinencia de estas cosas. La diputada Proboste me pregunta sobre la indemnización del director Augusto González. Quiero decir, no, perdón, pero ya se ha mencionado muy públicamente, así que no. Quiero decir lo siguiente. He planteado la situación del conflicto de interés. Damos la palabra, por favor, diputada. Para que no se ponga en mi boca cosas que yo no he señalado. Sí. Yo lo que estoy yendo es al fondo. Aquí hay un conflicto de interés cuando una persona se está en el directorio, aprueba un convenio que es un traje a la medida para cuando él salga. No estoy personalizándolo, estoy poniéndolo un hecho. No, la razón por la cual lo aclaro es porque no hay ningún otro caso de directores de Codelco que hayan salido con plan de retiro. Entonces, no hay otro. El director en cuestión es un director que fue designado al periodo anterior. A mí coincidió con mi periodo en un año aproximadamente, en su periodo final. Para darle una respuesta más rigurosa, yo tendría que revisar si él participó de las sesiones en esa época, ¿no? En las cuales se discutieron los planes de retiro, y la verdad, honestamente, no lo sé en este momento porque yo no estaba presente. Tendría que revisar para atrás si es que él participó. Ahora, a mí probablemente no, porque la práctica en Codelco es que cuando aparecen temas laborales,
En general, los dos representantes de los trabajadores se retiran de la sala, eso es muy normal, pero tendría que revisarlo con más cuidado porque es un periodo completamente previo al que yo he estado en la corporación. Preguntó la diputada por cuáles son los criterios para contratos con personas relacionadas. Se van analizando caso a caso y ha habido bastantes casos en los cuales decidimos no hacerlo porque en el fondo la ganancia de precio no es tan grande como para... déjeme darle un ejemplo. El directorio de Codelco en una ocasión se enfrentó a una licitación en la cual una de las compañías, una compañía muy seria, y de verdad que no creemos que haya sido un error, o sea, no creemos que haya sido con malicia, sino que fue un error. ¿Por qué creemos eso? Porque fue cerca de la época en que implementamos las nuevas exigencias de reporte de información. La compañía que había ganado la licitación, ¿ya?, se le había olvidado reportar a una persona relacionada. Y de hecho yo creo que era bastante un error, lo creo además porque era una persona recientemente contratada por ellos que se había ido de Codelco hace un rato. Efectivamente eso ocurrió. Y esa decisión fue bien interesante en la discusión en el directorio porque la verdad es que la diferencia de precios entre la empresa que había faltado a esa normativa y la siguiente era significativa. Creo que era un par de millones de dólares, digamos. Sin embargo, el directorio de Codelco prefirió asignar al más caro porque no se estaba cumpliendo con la normativa de contratos con personas relacionadas. Esto le estoy dando un ejemplo que fue uno que nos motivó mucha discusión porque era mucha plata la diferencia. Para una manguera de $1000 efectivamente no... Pero cuando es un contrato grande, cuando es una licitación, eso ocurre. Estas discusiones, esto es a lo que se dedica básicamente el CASE, el Comité de Auditoría, Compensación y Ética. Su pega es constantemente recibir estos problemas, estarlos procesando y discutiendo. El tema de gastos misceláneos, yo efectivamente me acuerdo de la minuta, diputada, por su intermedio, presidente, y el problema con los gastos misceláneos es que, como bien lo dice su nombre, hay una variedad muy grande de estos. Y tengo que ser más sincero aún, efectivamente con la política que nosotros hemos tenido de restringir los gastos misceláneos al mínimo posible, a lo que se necesita para la flexibilidad operativa. Claro, si uno mira para atrás hay una variedad muy grande de gastos misceláneos en muchas cosas. En general, el espíritu de los gastos misceláneos, por si acaso los gastos misceláneos son una categoría contable, no es un nombre inventado por nosotros, es una categoría contable. Tiene que ver con gastos variados de imprevistos que se requieren o que no son posibles de colocar en el presupuesto. Y estoy súper disponible para dar más información sobre cómo se tratan. En el marco de nuestras negociaciones con la Contraloría General de la República, un gesto, a mi juicio, de buena voluntad que hizo el directorio de Codelco en febrero o enero de este año, en enero de este año, nosotros aprobamos un conjunto de medidas en sesión extraordinaria para hacernos cargo de cada uno de los puntos que hacía observaciones el informe 900, en algunos casos yendo más allá de lo que se exige incluso en la Ley de Compras Públicas. Lo hicimos. Una de las que hicimos es que establecimos una directriz para restringir severamente el espacio para los gastos misceláneos y obligar, si no me equivoco, para el tema de las tres licitaciones, tres cotizaciones, se establecieron un conjunto de controles. Yo le puedo dar más detalle sobre lo que nosotros hemos hecho en el tema de gastos misceláneos. Los acuerdos, los acuerdos de los últimos... tengo que interrumpir un poquito, porque se nos acabó el tiempo, por lo tanto yo pido el acuerdo de la comisión para prorrogar por 15 minutos más. Y acelero. Perfecto. Y voy a acelerar. Por favor. Voy a acelerar. Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo solicitamos formalmente. Por supuesto. Y los acuerdos, yo quería simplemente clarificar porque no entendimos, los acuerdos de los últimos 4 directorios, pero directorios se refiere, es que no, ¿sesiones del directorio? Sí, a los acuerdos de los últimos 4 de las últimas 4 sesiones del directorio. Los acuerdos. Ya, es que eso también es información pública, pero se los vamos a enviar, diputada. Ya. Están en el sitio web. Sí. Bueno, yendo un poco más rápido con el diputado, pero bueno, yo creo que lo que dijo el diputado, yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Hay un conjunto de leyes que yo creo que dejan un espacio para ciertas contradicciones y tensiones que yo creo que hay que resolver, y por eso hemos hablado de clarificar el marco legal.
Respecto a la pregunta de si si Codelco debe ser autónomo del gobierno de turno, yo personalmente considero que es una empresa del Estado y que hay una diferencia entre el interés del Estado y el gobierno de turno que debe ser preservada, tal como se hace en el caso del Banco Central y de, bueno, la misma Contraloría General de la República, de hecho. O sea, ese es el espíritu de ciertas instituciones que estando sujetos al Estado y a sus normativas, se les da independencia para que no estén sujetos a presiones electorales y ese tipo de cosas. Y esa es la sugerencia respecto del directorio. El caso del directorio en realidad también es muy importante la posibilidad de los directores de mantener una mirada de largo plazo. A mí el problema del directorio de Codelco se me parece muy parecido al que tiene el Banco Central. Y en ese espíritu es que yo hago la sugerencia que hago para un cambio muy menor en la cosa. Y lo otro, simplemente volver a reiterar, lo dije antes, lo he dicho varias veces, pero no sé qué seguridades le puedo dar aparte de la matemática contable para decir que en este momento, y como política desde el año 2014 de este directorio, explícita, adoptada por el directorio, se han reducido las asignaciones directas desde el orden de 10%, era más o menos históricamente, en algunos casos incluso más, hasta menos de un 1%. Eso es, o sea, eso es auditable, esos son datos financieros reportados a la Super de Valores. En este momento el 47% de las licitaciones son abiertas, que es un resultado histórico para Codelco y que no lo tiene ninguna minera, y es el resultado más alto que siempre hemos tenido. No es un tema de una promesa, es un hecho. Nosotros el año 2014 implementamos esa política y se hizo. Entonces, bueno, quizá podríamos, no sé, revisar externamente si es verdad que esa información que está siendo reportada a la Super de Valores es correcta, pero yo tengo la impresión de que ha sido así, y tengo la impresión de que ha sido así por otra razón, porque yo soy testigo de cuán difícil ha sido esto. Esto es una pelea constante de la gestión. Esto es Nelson Pizarro todos los días, diciendo, no, esto se hace de esta manera, no de esta manera, no de esta. Eso es así. Entonces, eso es. Eso es más o menos lo que entendí que son las consultas. Yo quedo siempre en disposición para otras cosas o cosas más reiteradas. Pero perdón, había una consulta directa al... Sí. ¿Quiere complementar alguna...? Sí. Perfecto. Su nombre, por favor. Sí. Por su intermedio, señor presidente, diputado Alvarado, yo no he comparecido a esta comisión en mi condición de profesor de Derecho Administrativo, sino que como abogado que representa los intereses de Codelco, y lo dije al inicio. De hecho, lo dije al inicio y soy uno de los firmantes de la demanda y el objeto del litigio, así que eso es para efecto de transparencia y lo dije al inicio. Lo segundo, solo quiero complementar adicionalmente de la observación planteada por el consejero jurídico respecto a la pregunta que se hizo sobre lo reservado o no del informe 900. Solo quiero indicar que la resolución 20, que regula las auditorías, la resolución 20 está dictada por la Contraloría, que es la regulación vigente en materia de auditorías, explícitamente señala que lo que es confidencial, secreto o reservado es el preinforme, no el informe final. De hecho, los casos de informes finales que son secretos o reservados son aquellos en los cuales la ley expresamente declara esa información como reservada. Diría, el ejemplo más evidente en el pasado sería el siguiente. Cuando se auditó el puente, el famoso puente, no, el puente Mecano después del terremoto, donde hubo una discusión y efectivamente hubo un debate sobre auditoría, el problema de esa discusión era si se utilizaban o no los fondos de la ley reservada del cobre. Ese informe de auditoría fue parcialmente reservado por mandato legal a consecuencia de que hacía referencia a uso de la ley reservada del cobre. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la propia regulación que existe en materia de auditorías, en el artículo 48 de la resolución que regula esta materia, solo declara secreto reservado el informe 900, además de que es imposible impugnar un acto administrativo sin acompañárselo al juez. Y en tercer lugar, respecto de en el diseño y participación en la externalización de los servicios de defensa penal, yo diría que es una pregunta que me permite hacer una distinción que es bien relevante, que subyace a la discusión de este caso. Los servicios de defensa penal, en esos casos lo que se licitan son mecanismos de provisión de servicios públicos, en este caso de asistencia legal para cualquier persona que lo pueda requerir. Por lo tanto, es un típico caso de contrato administrativo
que se utiliza la ley de compras públicas explícitamente y donde la Defensoría Penal Pública es un servicio público como tal. Es decir, es indiscutible en ese tipo de casos que se aplique la ley de compras públicas. La discusión de Codelco, sin embargo, es una discusión distinta. Es una discusión donde lo que se debate es sobre la aplicación de la ley de compras a una empresa del Estado que tiene una regulación sobre ley de sociedad anónima. Entonces, en estricto rigor, la hipótesis de contratos, no solo de la Defensoría, sino que de cualquier servicio público, es la hipótesis del artículo 4º de la ley de compras, que es distinto en el debate de la aplicación de ese artículo a una empresa como Codelco. Del principio entre partes relacionadas. Lo que pasa es que ahí hay una razón regulatoria desde el punto de vista legal. Si me permite, señor presidente, normativamente además, el artículo 4º de la ley de compras tiene una prohibición parcial, ojo, porque lo que prohíbe en principio es el contrato entre partes relacionadas, pero luego dice que si, aplicando el mismo criterio de la ley de sociedades anónimas, si tengo un contrato bajo condiciones competitivas y convenientes para el Estado, de acuerdo al artículo 4º, incluyendo a todos los servicios públicos, pueden suscribir contratos entre partes relacionadas. La diferencia es que debe comunicarlo a la Contraloría y a la Cámara de Diputados. Entonces, en estricto rigor, en rigor legal, el contrato entre partes relacionadas siempre está sujeto a la conveniencia de mercado para el servicio y en el caso de los servicios públicos incluso es posible sostener legalmente que pese a esa prohibición inicial, igualmente podría existir un contrato entre partes relacionadas. Aquí es la regla incluso que se aplica en el caso del Congreso Nacional, el Poder Judicial, etc. Por lo tanto, el criterio de conveniencia y oportunidad es el que define en ese tipo de casos las procedencias o no de contratos entre partes relacionadas. Muchas gracias, abogado Cordero. Diputado Rincón, usted quería hacer un alcance, que ya estamos justo en el límite antes de tomar un acuerdo. Sí, uno respecto de la autonomía del gobierno de turno, que parece que el presidente ejecutivo no entendió lo que señalé. Él puede tener esa opinión de que debe ser autónomo, pero las cosas son lo que son. Si la Junta Accionista es el presidente de la República, por Dios, y el grueso del directorio lo nombra el presidente de la República, entonces ¿de qué autonomía del gobierno de turno me hablan? Y yo no soy partidario de ninguna autonomía del gobierno de turno, pero además la normativa que está vigente es esa. Uno puede controvertir otras cosas, pero elementos jurídicos tan obvios no se pueden controvertir. La Junta de Accionistas es el presidente de la República y no pueden venir a esta sala a decir que eso no es así porque eso es así. Y delega solo en 2 ministros, que son nombrados por él, por lo demás. Los saca él cuando quiere, y ni siquiera el ministro de Hacienda tiene su puesto garantizado en Chile hace rato, al menos en esta administración. ¿Ya? Por lo tanto, ¿de qué autonomía del gobierno de turno me hablan? Eso no existe. No existe, legal y jurídicamente eso no existe. Segundo, ¿qué es lo que hace? Con esto termino, presidente, porque no se respondió. Que habiendo auditorías previas, sosteniendo Codelco posterior a eso, que iba a precisamente reducir los contratos con partes relacionadas en las asignaciones directas, y no ocurriendo ello por esta auditoría que está controvertida judicialmente, tengamos que entender en abstracto, salvo que nos acompañen las cifras contables reales y que se puedan chequear, que eso ha cambiado, porque entre otras cosas ha cambiado una cuestión fundamental. A las auditorías previas no las demandó Codelco. Las mismas auditorías previas Codelco no interpuso una demanda de nulidad de derecho público, no lo hizo. Entonces, ¿qué hace que cambie la posición jurídica de Codelco? Si frente a auditorías del mismo ente, auditorías de la Contraloría, del mismo carácter, que son auditorías de proceso, y eso tiene un contenido jurídico, técnico, fundamental. Eso no cambia, vuelve a ocurrir, que hace que ahora demande y use la vía judicial, no obstante que incluso cree que hay otras vías que son mejores. Lo ha dicho aquí el presidente, como la legislativa, ¿qué hace que esa actitud sea tan drásticamente distinta en 180 grados? Gracias, diputado Rincón. Bueno, yo lo anticipé, lamentablemente ese es un tema que hoy día va a tener que resolverse en los tribunales. Yo quiero recabar el acuerdo de la comisión para solicitar a la sala, además de la ampliación del plazo de vigencia de la comisión, ver la posibilidad de trabajar o iniciar la sesión de la comisión investigadora en paralelo a las sesiones de la sala. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acordado. Respecto a los próximos invitados. El Consejo de Defensa del Estado ya lo resolvimos. Bien, agradecemos entonces al presidente del directorio de Codelco y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.